Gracias, Paz, gracias por la invitación. Le reitero en público lo que le digo en privado, un gran honor ser tomado en cuenta por usted, porque así como para cada uno de nosotros, el pastor ha sido de enorme bendición para mi vida. Algún día pensé que yo ya no servía para nada y la verdad sirvo para bien poco, el que hace es el que sirvamos, es el Señor. Pero estaba yo decidido a solamente ser una persona. Quería, mi más grande deseo ya solo llegaba, que creo que es mucho, a ser un papá que a sus hijos los encaminara a Cristo y en una iglesia sana, pujante, que viviera el cristianismo a plenitud, porque yo quería que mis hijos así lo pudieran tener, y el Señor nos trajo ahora en esa petición que le hacíamos al Señor. Yo decía, ya no quiero otra cosa más que mis hijos te conozcan. Y el Señor nos trajo a Oreb, y le doy gracias al Señor porque siguen al Señor mis hijos en su corazón. Pero estando ahí sentado en estas bancas, el Señor usó al pastor para recordarme que no debemos soltar la cuerda, porque no sabemos a quién traemos en la canasta. En mi vida jamás se me olvidará eso que el Señor... Estoy seguro que a muchos antes... Yo no sabía que había un libro con ese nombre. De hecho, es el libro favorito de mi hijo. Casi se lo sabe de memoria. Antes de eso, en un sermón, una serie que se llamó Gente de Fe que dejó huella, el Señor me dijo, no puedes soltar la cuerda. No sabes a quién traes en la canasta. Si no sabe de qué se refiere este sermón, porque aquí ha sido predicado, pues compra el libro. Amén. ¿Oramos o ya no oramos? ¿O qué hacemos? ¿Oramos, hermanos? Sí. Señor, venimos ante ti, pidiéndote que esto en lo que vamos a meditar ahorita no solamente sea información en nuestras cabezas, y tampoco nada más se quede en un sentimiento en el corazón, si es que eso generara. Señor, que lo que nos vas a decir obre transformación en nuestras vidas porque ese es tu deseo, y a eso nos queremos prestar en este momento. Haz lo que quieras hacer en nosotros, en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. En 1995, un historiador español escribió lo siguiente. No sé si está, pero escribió esto. Él dijo que la actualidad está marcada por... ¿Sí o no? Si hay presentación, no. No, es que las hermanas aquí le iban a pasar. Sí, pero si no, nos vamos así. Decía un historiador español, en un estudio que produjo, decía esto: la actualidad está marcada por una desorientación y una inestabilidad determinada por dos cosas: cambios en todos los sentidos. Cambios en todos los sentidos. La actualidad está caracterizada por cambios en todos los sentidos, pero con una escasa clarificación de valores que deben ser considerados básicos. Hay cambios sin esclarecer los valores que deben prevalecer a pesar de los cambios. Y por otra, se caracteriza estos cambios y esta inestabilidad y esta desorientación por la actitud poco responsable de los adultos, que también están desorientados y que no saben cuál es su rol educativo. No sé si usted esté de acuerdo. El mundo va cambiando y uno dice, ¿y yo qué hago? Aquí está, gracias. ¿Qué me toca hacer? ¿No le ha pasado? ¿O sí? ¿O no sabe de qué estamos hablando? Puede ser que yo esté un poco así aventándome muy rápido adentro de la alberca sin aclarar cosas. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos, tienen equipos móviles de comunicación
perdón, así, devices, gadgets, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted y yo los teníamos? ¿No? Yo me acuerdo por allá del año, tal vez 90 y tantos, inicios de los 90, la gente empezó a tener celulares, pero eran nada más acá los más pudientes. Y usaban unos que hoy les decimos tabiques, y era carísimo. No cualquiera podía pagarlos. Hoy conozco un ancianito que su más grande deseo antes de morir era conocer el sureste, bueno, toda esa parte de allá del sur del país, y ver, él decía, México cómo es en sus raíces, y tener una cámara para fotografiar, y su gran ilusión era esa. Y como es un viejito al que muchos queríamos mucho, entre todos le pagamos un viaje que fuera allá, y un hermano le prestó una cámara, le enseñó a usar una cámara para que fotografiara. Todo quería ver a la gente mexicana en su más natural hábitat y desenvolvimiento, y tomaba fotos. Y dice que ahí en San Cristóbal de las Casas vio una señora indígena vendiendo en el suelo, y dijo, esta foto no la puedo perder. Sacó la cámara, la enfocó, y cuando iba a tomar la foto, el celular de la señora sonó. Y ya no tomó la foto. Nosotros no crecimos con eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Nuestros hijos sí? ¿Sí o no? Bueno. ¿Cuántos de sus hijos se van a la cama a dormir y se llevan el aparatito? La gran mayoría, no se hagan. ¿Y sabe hasta qué hora están chateando? En el mejor de los casos. ¿O con quién están chateando? ¿Sí? ¿Qué sitios web visitan? Y a lo mejor no es los sitios web que visiten, sino la publicidad que se anuncia en esos sitios web. ¿No es así? Porque los sitios web se tienen que mantener de alguna forma. Y entonces el niño se mete al X, no sé, voy a decir al correo. Pero ¿cómo se llaman? Los banners que se venden a los lados, anuncian cosas que nosotros no quisiéramos que nuestros hijos... Porque a veces se anuncian y lo que anuncian no es la realidad de lo que sale una vez que le dan clic ahí. ¿No es cierto? Y en tanto cambio, hay una escasa clarificación de los valores que deben ser considerados básicos. Y hay una actitud poco responsable de los adultos desorientados también. No me diga que nosotros somos expertos en manejar eso, ¿sí? ¿Sí o no? Hay un video que no pude traer porque lo produjo una empresa. A la empresa que lo vi le pedí que si me lo prestaba y me cobraba, y no tenía esa cantidad de dinero para pagarle. Pero es una dramatización de algo que pasó en esa escuela. Un chavo se conoce, de hecho el niño que sale, el muchacho que actúa, es el muchacho al que le pasó en la vida real. Y el criminal es actuado por el director de la escuela. Un niño conoció a alguien en internet y ese alguien era una niña que le contaba sus problemas y él también le contaba sus problemas. Y un día la niña le dijo que ya no aguantaba, que necesitaba conocerlo porque sentía que él era el único que le daba apoyo en la vida. Y él dijo, yo voy a tal escuela y voy ahorita al entrenamiento de básquetbol. Era sábado. Dijo, ahí te espero. No le digas a nadie. No le voy a decir a nadie. Tú tampoco le digas a nadie, es nuestro secreto. El chavo estaba ahí parado fuera de la escuela con su mochila, con su equipo para entrenar, pero no entró al entrenamiento. Y de repente llega una camioneta y le dicen por su nombre, Gerardo. No se llama así, pero... Sí, le dice, soy el papá de Adela. Sabes que se acaba de poner muy mal, entró en una crisis emocional, pero dice que tú la puedes ayudar. ¿Me ayudas? Sí, claro. Y se sube a la camioneta y la camioneta empieza a jalar para otro lado y el chavo le dice, oiga, pero la dirección que me dio su hija donde vivían es para el otro lado. Es que estamos en casa de su abuela, pero ella me dijo que me estaba escribiendo de su casa. En cuanto llegaron y los paró el semáforo, el niño regresa corriendo y como la camioneta tuvo que hacer maniobrar para regresar, él corrió muy rápido, es muy atlético este chavo,
y se metió corriendo a la escuela. El hombre entró corriendo a la escuela. Cuando se dio la vuelta así, muy rápido, una patrulla lo vio y lo siguió, y como este cuate en su desesperación hasta se trepó en la banqueta para alcanzar al muchacho, los policías entraron atrás de él y lo capturaron. Real. Somos adultos desorientados en un mundo que ha cambiado con mucha rapidez. ¿No es así? Dígame usted, creo que estamos interactuando aquí. Perdón, pero no tengo la costumbre de interactuar más que... ¿Cómo ve? O cuántos aquí sí dicen, no, yo soy un experto y he dirigido a mis hijos en ese sentido y puedo dirigir a otros, ¿cierto? Dios me ha dado la bendición de desempeñarme como educador actualmente en el nivel de educación primaria. Y es triste ver la cantidad de padres de familia que piensan que entre más dinero pagan por la educación de sus hijos, mayor es su derecho a decir, ahí está, ahí te los dejo, por eso pago tanto. Las escuelas de paga llega el momento en que en realidad se convierten en guarderías de niños más grandes, porque el papá paga, ahí te lo dejo. En la Biblia, hermanos, encontramos un caso muy triste. Una de las historias más tristes que yo encuentro en la Biblia, que tienen que ver con la familia, y seguramente más tristes en cuanto a la historia de toda la humanidad a este respecto, tiene que ver con la familia del rey David. La Biblia nos habla de los constantes conflictos que David tuvo que enfrentar precisamente por razón de sus hijos, inclusive sufriendo el enfrentamiento de ellos en su contra, siendo ellos acérrimos enemigos de su padre. Uno de estos hijos con quien tiene conflictos tremendos fue Absalón. En un solo versículo, la Biblia nos deja ver de manera clara la desgracia moral que ocurre con él. Veámoslo. Tal vez aparezca aquí. Sí, claro. Lo leemos, dice: entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla. Y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. En la azotea, en un terrazo de la casa. Para que todos pudieran, ¿qué? Y a ojos de todos, violó a las mujeres de su padre. Esto es algo terrible. Hablando de valores, notamos una total ausencia de ellos. Para agregarle horror al asunto, podríamos pensar, pero si se trata de los hijos de David, el escritor de los Salmos. ¿No? La misma palabra de Dios nos dice cómo es que este hijo llegó a este punto. ¿Quisieran descubrirla? ¿Cómo llegó? Y vamos a ver cómo llegó para no llegar nosotros ahí. ¿Cómo llegó? Dice la palabra de Dios así: Achitofel, dijo a Absalón: entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se esforzarán las manos de todos los que están contigo. ¿Adelante? ¿O hasta ahí? Y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Achitofel, así con David como con Absalón. Así es como Absalón toma esta decisión de hacer esa cosa, pues, terrible. Perdón, antes de continuar, ¿cómo fue que tomó esa decisión? Por el consejo de alguien. Por el consejo de alguien, si analizamos, si leemos entre líneas, el consejo de alguien a quien su padre le confió la vida de su hijo. ¿No es así?
Ahí te lo dejo para que lo formes. Eres mi consejero, para eso te pago, por eso eres parte de la corte, por eso comes en mi mesa. Cumple tu trabajo, fórmalo, y ahí te lo dejo. Para que tengamos enseñanza en relación al asunto que nos reúne en este momento, vayamos a la Biblia y veamos a detalle los antecedentes y el contexto de esto que acabamos de leer. Leamos segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Vamos al contexto. Leamos esta conversación que tiene Natán, profeta de Dios, con David. ¿Lo leemos juntos? Dice así: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Continuemos. Le dijo el Señor a través de Natán a David: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Este pasaje nos dice lo que pasa después de que David comete un asesinato. ¿Lo recuerda? ¿A quién asesinó? A un hombre, a un cercano a él, un miembro de su ejército, hombre de su confianza, con quien David cometió adulterio. Y la mujer queda embarazada de David, y queriendo borrar esa situación y quedar como un gran rey, que para hacerse cargo del hijo huérfano de su fiel o algo así, se asegura de que sea carne de cañón en el campo de batalla. Y Dios le dice esto. Este pasaje nos dice esto. En este pasaje vemos que Dios le dice a David lo que vendría sobre él con el correr del tiempo y que tuvo cumplimiento en el texto que acabamos de leer al inicio. Reencaminémonos a la idea central de esta presentación. Vamos a reencaminarnos a la idea central de esta sesión. ¿Cuál es la idea central? Los valores, no nada más. Alguien que levante la mano y la diga fuerte y yo lo repito. A ver, los chavos nos están llevando la delantera a los menos chavos. A ver, dinos, compadre. Sí, órale, va. Sí, esa es la idea de todo el Congreso de Varones. Pero de esta sesión, hermano, sale, ahora sí vamos a ir ganando. El varón, la responsabilidad del varón como formador de valores, sí. Claro. Esa es la idea central. El varón. Perfecto. Reencaminémonos. Gracias, reencaminemos. Ahora sí ya van ganando los varones mayores 1-0. Y el hermano quiere meter otro gol. Sí, Oscar. Bien, decía, reencaminemos a la idea central, que es el varón como formador de valores. Hasta este punto, y de lo que leímos, tenía yo aquí una pregunta que ya la contestaron. ¿Qué conclusión alcanzamos? Otra pregunta. ¿Formó valores David en sus hijos? Aunque la respuesta es triste, la respuesta es un contundente no. Es que era el rey. Tenía a su cargo todo el reino. Bajo su dirección, el reino de Israel se estableció. Los que antes les pegaban de cocos, ahora les tenían miedo y los respetaban. ¿No es así? Los filisteos se le tuvieron que cuadrar. Israel se volvió Israel, el inicio de aquel estado sólido, fuerte, con David, el rey. Es que es el rey.
Es que es el rey. Pues si está ocupado de eso, pues pobrecito, sí le tenía que dejar su hijo a otras personas. Veamos. Veamos lo que la Biblia nos tiene que compartir para evitar que nuestros hijos e hijas sufran lo que algunos piensan que son las inevitables consecuencias de una sociedad tan descompuesta como nosotros. Veamos qué nos dice el Señor para ser varones formadores de valores. Y esto es lo que nos dice. Número 1, en esto que hemos visto de David, vayamos a 3 cosas que podemos encontrar en esto que hemos visto acerca de David, y después permítame compartirle 7 principios sencillos que creo que todos nosotros podemos llevar a la práctica. ¿De acuerdo? 3 ideas claras que tienen aplicación en nuestra vida. Número 1, para ser formador de valores, mantengamos a la vista nuestra vida. Otra vez, para ser formadores de valores, varones formadores de valores en nuestros hijos, mantengamos a la vista nuestra vida. El Señor le dijo a David: por lo que has hecho, haré qué. Dios le dijo a David lo que vendría y lo que finalmente le vino encima a su familia y él. Y aquí vemos claramente que aquello fue consecuencia de sus hechos. Algunos piensan que lo que les sucede es castigo de Dios. Cierto, Dios no premia el mal, eso es cierto, Dios no premia el mal. Pero recordemos algo muy importante. Entre este pasaje anterior que leímos, que Dios le dice: por lo que has hecho, pasará esto terrible. Entre ese momento y el momento en que Absalón hace que le construyan una tienda en una terraza que todos podían ver, y ahí tuvo sexo a vista de todos con las mujeres de su padre, entre uno y otro momento pasaron 25 años. Pasaron 25 años. No fue inmediato. Cuando Natán entra y platica con David, habla con David y le comparte el mensaje de Dios por aquella relación inmoral que había tenido con la mujer de Urías. Y ese momento terrible de la decisión de Absalón de hacer esa cosa, transcurrieron 25 años. Yo veo aquí en este pasaje a Dios diciéndole a David que lo que hacía le traía consecuencias. Yo lo invito a que con tiempo vaya y lea la Biblia de manera analítica todo esto, esta parte de la historia de David. Y encontraremos esto. Por cuestión de tiempo, le dejo de tarea que usted lea esos pasajes de forma analítica y vayamos directo a este punto. Adelante, hermanos, gracias. Vamos a encontrar a leer esto. David tuvo muchos hijos con muchas mujeres. Y crecieron regados sin que David estuviera presente en sus vidas para guiarlos con sabiduría. No sé cuántos hijos tenga usted y por dónde los tenga. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, si tenemos hijos, lo tenemos en un matrimonio, con una sola esposa, en una sola casa. ¿Y a poco no está titánica la tarea de educarlos? ¿No es así? Y pasar tiempo con ellos. O usted tiene mucho tiempo así y diga: es lo que me sobra. O sea, me sobra tiempo para estar con ellos. David tuvo muchos hijos con muchas mujeres. Falta de tiempo para estar con ellos. Salomón, quien finalmente fue su sucesor en el trono y que fue un hombre sabio al inicio de su vida, obediente a Dios, nos da testimonio en los Proverbios, en el libro de los Proverbios. David pasó tiempo con él. Los Proverbios nos dicen eso, que Salomón pasó tiempo con su padre y tuvo las enseñanzas de su padre. Pero Absalón y otros muchos crecieron bajo este esquema. Algo más que entendemos al leer la historia de David.
Estos hombres eran hijos del rey de Israel, el salmista que cantaba a Dios, pero sus vidas eran influenciadas y manipuladas por personas no temerosas de Dios. ¿No es cierto? ¿No lo leímos ya con el caso de Aquitofel? ¿Estamos de acuerdo? ¿O nos regresamos? O me bajo y no le sigo porque estoy... No. Soy oveja del pastor Gilberto. Gracias a Dios me puedo chutar los devocionales como usted y los cultos no presenciales la mayoría de las veces por internet. Pero algo sé que el paz, o sea, dice, el púlpito que el Señor me ha dado para servirle, si alguien lo invito a que lo tome, tiene que respetar. Y si estoy hablando mentiras, me bajo porque no tiene caso estar construyendo un caso de cosas que no son reales. ¿Sí es real lo que estamos diciendo? Aunque no lo diga, le pido que lo vaya aplicando a nuestras vidas. Y a los jóvenes que aún no tienen hijos, porque ya veo unos imberbes que todavía no tienen hijos, para cuando les toque. Porque eso es lo que pasa cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela. Así es como funciona la sociedad donde estamos, pero lo estamos poniendo en manos de muchas veces de gente que no tiene la calidad y la realidad moral. Les transmiten cosas que van directamente en contra de los valores esenciales que Dios enseña. El juicio que Dios había emitido y que hemos leído en este versículo vino porque David le daba rienda suelta a sus deseos carnales en cuanto al sexo se refiere. Yo no quiero emitir juicios a este respecto, pero podemos leer la Biblia. Nada más este ejemplo, primero de Reyes 1, del 1 al 4, el rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor, así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor, dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa y cuidaba al rey y lo atendía, nada más que ya pues por su edad, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Volvamos al asunto, volvamos al punto. David, el rey salmista, tuvo 25 años para corregir, pero no lo hizo del todo. Lo que le sobrevino, Dios se lo advirtió, se trataba de que corrigiera para evitar el daño y en cierta forma, bueno, no, ya le quito lo de cierta forma, y no lo hizo. Hermanos varones, nuestros hechos alcanzarán a nosotros y a nuestra familia. Dios al hablarle a David nos habla a nosotros también. Por lo que has hecho. No perdamos de vista aquello acerca de lo cual aún hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar. El punto de que los valores que anhelamos que sucedan en el futuro cercano y lejano en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, los vivamos ya en cada área de nuestra vida es importantísimo. Un formador de valores aprende a corregir hasta vivir lo que anhela. Un formador de valores aprende a corregir hasta vivir lo que anhela. Le comparto un breve testimonio. Les platiqué hace rato que llegamos aquí a Oreb hace, ya gracias a Dios, más de una década. Y se ha ido como 2 minutos a la mesa de un banquete delicioso. Hace 10 años, más de 10 años llegamos aquí. Y veníamos de una iglesia muy legalista. Y esta era la dinámica familiar. Veníamos a los cultos dominicales al inicio de nuestra estadía aquí. Y cuando salíamos, yo salía, después de estar aquí en el Instituto Bíblico, ya nos íbamos para comer o algo, y yo salía, perdón por la palabra que voy a usar, si me estuviera oyendo mi esposa, inmediatamente me haría señas desde el lugar y me pondría así cara de, no digas esa palabra, pero yo salía con una jetota, así. Y mis hijitos me preguntaban, papá, ¿estás enojado? Después del culto. Y yo les decía, no estoy enojado, pero estoy cansado, trabajo toda la semana, ¿no tengo derecho a tantito ya? Bendito Dios, pronto llegó el mes de la familia. ¿Me dan la que sigue, hermanos, por favor? Adelante. Un formador de valores tiene que aprender a corregir
hasta vivir lo que anhela. Acabo de estar en una capacitación por cuestión del trabajo y nos dijeron las personas que dirigieron el taller: piensen en los alumnos que tienen ahorita, por favor cierren sus ojos y recuérdanos a todos. Y nos dijeron: ahora piensen en ellos en 25 años, ¿qué es lo que quieren que sean ellos? Anhelen y véanlos en su imaginación, ¿qué quieren? Y pues yo me imaginé a fulanito, un gran atleta ganador de una medalla olímpica en gimnasia para México, y luego otro me lo imaginé siendo el portero, ahorita está en el Pachuca, espero que se lo lleven a los Pumas, portero de los Pumas, ¿no? Y me imaginé otra, una gran científica, y así. Y luego nos dijeron: bien, ¿qué imaginaron? Y discutimos eso. Y rápido se llegó a una conclusión: educación es lo que queda después de que se nos olvida todo lo que nos enseñaron en la escuela. No es así. Carácter, formación. Nosotros, si queremos formar valores en nuestros hijos, en nuestros hijos no consanguíneos, porque algunos así nos da la bendición de tener hijos no consanguíneos, espirituales, vaya. Tenemos que aprender a corregir en nuestra vida hasta vivir lo que anhelamos. ¿Se puede? El devocional que nos compartió ayer el pastor nos decía: oremos y hablemos al Señor de cuán débiles somos. Nosotros no podemos, pero cuando venimos en oración al Señor, Él obra en nosotros hasta hacernos afines a su persona. Amén. Déjenme apurarme porque creo que me quedan 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto me quedará, Paz? 7. 10:50. Ah, perfecto. Para ser formadores de valores, mantengamos a la vista nuestra vida. Algo más nos enseña el asunto de David. Para ser formadores de valores en nuestros hijos, tengamos presente lo que nadie más ve en nosotros. Le dijo el Señor a David: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Tengamos presente lo que nadie más ve en nosotros. Todos sabemos, hermanos, todos sabemos lo que hacemos en secreto. Y yo no quisiera que nadie se ofenda por lo que acabo de decir. Yo no puedo asegurar de nadie que en secreto, aquí, de ninguno de nosotros, ni de nadie en la vida, que en secreto hace cosas malas. Pero todos nos conocemos a nosotros mismos en lo particular. Sabemos que Dios nos está viendo aunque nadie más pueda hacerlo. Así fue el caso de David, ese es el caso de nosotros. Aquello que David hizo en secreto terminó por traer consecuencias sobre su familia. Este es un mensaje muy claro para nosotros. Dios no quiere nuestra vergüenza, sino nuestra bendición. Dios no quiere nuestra vergüenza, sino nuestra bendición. Y es un llamado para que renunciemos a aquello que secretamente nos está dañando tanto. No se trata de llegar a algo como lo que cometió David. No se trata de llegar a algo tan grave como lo que cometió David, pero pudiera tratarse de un problema de altivez, de la manera como enfocamos lo que tiene que ver con este mundo, lo material. Pudiera de tratarse de cuestiones de rencores escondidos, por ejemplo. No hace bien, ¿verdad? En la escuela donde trabajo, como en todas las escuelas, los maestros, al final, en las escuelas, tal vez en todas, los maestros tenemos que estar al tanto de que se lleven a los niños a su casa las personas correctas. Y una niña que no era mi alumna en ese tiempo, su papá llegó por ahí en una camioneta muy bonita y tenemos que buscar maximizar el espacio que tenemos. La escuela donde trabajo está sobre Periférico Sur, cerquita de Perisur, imaginará el tráfico, ¿no? Pero tenemos una bahía ahí y tenemos que maximizar el cupo de autos ahí para evitar que la gente se enoje y eso. Entonces el señor se estacionó dejando un espaciote enfrente y yo, pasando hacia el siguiente carro a ver quiénes habían llegado, le pegué al carro.
adelante por favor. Y entonces el señor se bajó del carro, un señor que tiene un altísimo puesto en un órgano de gobierno de nuestro país, de nuestra ciudad. Se bajó, un poco más alto que yo, me vio de frente, me dijo: ¿te sientes el Víctor? ¿Tienes complejo de microbusero? Allá, mira, en Perisur está la base, lárgate allá, mi carro no le vuelves a pegar. Le dije: perdón, señor, no vuelve a pasar. Con el correr del tiempo, tal vez un año después, su hija viajó a Brasil conmigo como chaperón. Busco hacer el mejor papel, busco hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Y nos fue muy bien y todo, y cuando regresamos el Señor estaba en el aeropuerto, cuando recibió a su hija. En todo el proceso de preparación de ese viaje y todo, pues me tenía que ver. Y como que agachaba la cabeza. Pero cuando regresamos, y su hija venía muy contenta de lo que había pasado y se volvió muy cariñosa conmigo. Esta chiquita tiene 11 años, así, abrazándome, salimos hacia acá, y la niña era de los que me venían abrazando. Se acercó él y me dijo: de lo profundo de mi corazón, te pido que recibas mis disculpas por lo que pasó. Y le dije: no tienes que pedir mis disculpas. Le dije: creo que lo que tendrías que hacer es que tus hijas no lo vean. Y no estoy hablando de que lo escondas, sino de que ya no lo hagas. ¿Cierto? Nadie, ustedes pueden decir, ay, pueden tener una buena opinión de mí o no, están dando esta conferencia, o los que nos conocemos un poquito más, pero los que saben cómo soy son mis hijos. Tuve como alumno al hijo de un pastor en el discipulado, más bien como adjunto. Y en el discipulado, venid y ved, conociendo al maestro. En una de esas lecciones le pregunté a mis alumnos, que eran todos adolescentes, y les dije, piensen en su mejor maestro. ¿Qué le copiarían a su mejor maestro? Y uno dijo: mi maestro de matemáticas, mi maestra de geografía. Y este hijo del pastor me dijo: mi mejor maestro ha sido mi papá. Y compartió lo que le había aprendido. Lloré hacia adentro y le dije al Señor: por Dios, que un día mis hijos digan eso. Dios usó a Eli Gutiérrez para pensar: mis hijos deben decir que yo he sido su mejor maestro. Tengamos presente lo que nadie más ve en nosotros. Jesús, además de esto, miren, esto está, no quiero sonar fatalista, sé que hasta ahorita esta presentación suena así como fatalista, pero dejemos tantito eso a un lado y veamos lo siguiente. Hermanos, el Señor Jesús nos enseñó que no hay nada oculto que no salga a la luz. Pero no solo se trata de cosas malas. Cuando el Señor habla eso, no habla de cosas malas. También nos habló de tratar con Dios asuntos en lo secreto de nuestra recámara. Adelante, hermanos, que tratáramos asuntos en lo secreto de nuestra recámara, y nos dijo que lo que Dios viera en nosotros en lo secreto, lo recompensaría en público. ¿No es cierto? Cuidemos lo secreto de nosotros, pongamos atención, porque lo que Dios trata con nosotros en lo secreto, recompensa en público. Y creo yo que la más grande recompensa es que nuestros hijos sean lo que soñamos que sean. Amén. Que lo secreto de nosotros se refleje en bendición pública para los nuestros. Ese es el deseo del corazón de Dios, que lo secreto de nosotros se refleje en bendición pública para los nuestros. Un formador de valores tiene momentos de intimidad con Dios en los que su vida es transformada, al punto de poder ser agente transformador en la vida de los suyos. Para ser buenos formadores de valores, no perdamos de vista nuestra vida, inclusive hasta lo íntimo, hasta lo secreto. Alguna vez estuvimos en un congreso de jóvenes del CONAGEVA que fue allá en Tapachula, Chiapas,
Y uno de los ponentes, me acuerdo de dos cosas de él. Esta frase, esta pequeña anécdota que voy a comentar, y que llegaba corriendo desde atrás del auditorio, se corría, y cuando, en lugar de que saliera de por acá cuando presentaban a los predicadores y eso, él corría desde allá, venía usando bermudas, ¿se acuerda de él? Llegaba corriendo y se trepaba así, medio extrovertido. Don Lucas. Pero contó esto. Un muchacho argentino que fue campeón de Roland Garros estaba en el colegio donde él estudiaba. Y cuando todos los amigos argentinos se ponían de acuerdo para irse a jugar cascarita, él se quedaba en la cancha de tenis y practicaba sus golpes. Y le decían, vente a jugar, ¿qué vas a sacar de eso? Y él decía, porque un día voy a ganar Roland Garros. Y todos lo tiraban de loco, pero un día ganó Roland Garros. Hermanos, será malo decir que nos digan, ¿por qué haces eso? Oye, ¿qué te pasa? Y que digamos, es que un día tendré un hijo cuya vivencia de valores lo va a sacar a flote en la vida. Amén. Un formador de valores tiene momentos de intimidad con Dios en los que su vida es transformada al punto de ser agente transformador en la vida de los suyos. Déjeme terminar con esto. Bueno, terminar esta parte, no se emocionen. Para ser formador de valores, cuidemos quién influye sobre nosotros y sobre nuestra familia. Cuidemos quién influye sobre nosotros y sobre nuestra familia. Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Una desgracia terrible que sufrió David y su familia fue que tuvieron a Aitofel como gran consejero. Inclusive leemos que para ellos lo que decía Aitofel parecía tan sabio como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Este hombre le aconsejó a Absalón, acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó ahí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación. Le pregunto, ellos tenían confianza como que si sus consejos hubieran salido de la boca de Dios. ¿No leímos eso? Le pregunto, ¿este consejo saldría de la boca de Dios? Por supuesto que no. Qué terrible dolor sería que entre nosotros como iglesia de Jesús hubiera quien tuviera un consejero o consejera a quien le tuviéramos tanta fe como si fuera Dios, aunque nos llevara a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pues bien, eso es lo que son, un consejero a quien a veces le dejamos el honor de influir sobre nuestros hijos. Eso es lo que son la TV, el uso indiscriminado del internet y todas sus vertientes, el abandono de la familia, aún justificado por nuestras muchas actividades y todo lo que eso trae consigo. No exagero, no estoy exagerando. No hay quien pudiera tener argumentos bien fundados y sabios para contradecir lo que acabo de mencionar. Lo peor de todo es que esas influencias terminan por meterse hasta la cocina de la familia. Y como en el caso de la familia de David, terminan fastidiando a la familia que Dios nos ha dado. Actuemos ya y cerrémosle el camino a quienes se atrevan a desafiar la autoridad de Dios sobre nosotros y los nuestros, para que eso no termine por dañar a nuestra familia. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan el nombre de esa película, la encuentran, me parece que la encuentran en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, perdón. Les prometo que algún día, pronto se lo digo al pastor y él se las puede comentar a todos. Pero es una película producida para el cine en general. Lo trata de un papá cristiano. Su hija se va a estudiar a un colegio lejos, como es la usanza entre los americanos. Y cuando regresa, la niña se va allá y un maestro de biología empieza a ser su gran mentor, influencia en su vida. El papá, cuando se va la niña, en su Biblia le pone, en una parte de la Biblia, le pone unos $, como extras para que si los ocupa. Y cuando usted ha visto esa película, llega la hija de regreso a visitar a los papás y es hora de ir al templo. Y dice, papá, mi Biblia la dejé ahí sobre la mesa, tráetela. Y el papá agarra la Biblia y los $, siguen ahí, señal de que la hija
ni había abierto la Biblia. Y entonces empieza a platicar de la escuela, identifica que hay esa influencia, va a la escuela, confronta al maestro y el maestro lo reta a un debate público para que ver quién tiene razón. Le dice, porque usted es un pobre religioso. Y lo demás les digo el nombre de la película y vean la película. Pero hermanos, usted y yo sabemos quién influye en la vida de nuestros hijos, y si no lo debiéramos saber. En la pasada reunión de la red de pastores de Oreb, el Paz nos dirigió en un juego que me ha servido mucho. 2 verdades y una mentira. Y todos de nosotros, de los que estamos ahí, los pastores, escribimos 3 cosas acerca de cada uno de nosotros. 2 deberían ser verdad y una mentira, y la platicábamos, y así se descubre qué tanto conocemos a los demás. Porque al final decimos, eso que dijo Alex es la mentira. Lo conozco, sé que es la mentira. Y bueno, regresando a casa lo hicimos con mis hijos. Cuando acabamos, me metí a la recámara y lloré. No los conozco tanto como creo que los conozco. Para ser verdaderos formadores de valores, necesitamos cerrarle la puerta a quienes están influyendo y que nuestros hijos creen que están bien. ¿Cuál es el desafío de esto? Permítame compartir 7 estrategias para afianzar nuestra posición como formadores de valores, para afianzarnos como formadores de valores, o de plano para empezar. Le quisiera decir, no se sienta mal si usted dice, es que yo tendría que empezar. No sienta mal, siéntase mal si no lo hace. ¿No? Son muy sencillos, pero veamos algunos pasajes bíblicos. No me voy a dilatar más de lo que tengo asignado para esta presentación. Pero si a todo lo demás no le hizo caso, aquí, hora de abrir los ojos. ¿Cómo ves? ¿Sí lo hacemos? ¿Sí? Entonces a las 3, 1, 2, 3 digo yo, y todos se paran. 1, 2, 3, nos ponemos de pie. No, así no, porque ahí refleja que necesitamos ponernos de pie. Siéntense, yo digo 3 y nos ponemos de pie. 1, 2, hasta que diga 3. Ah, ¿verdad? 1, 2, 3. Genial. ¿Hay algún hermano enfrente de usted? Si hay alguien, tómele así la espalda y como que le hace así medio masajito. Si no tiene nadie, imagínese, sí. Eso. Así. Eso. Bien, párele, nos damos la vuelta, ahora está al revés. Déjese que se lo hagan. Listo, adelante, puede voltear. Todavía no se siente, no dije que se sentara. No, las bancas son lindas, yo mucho tiempo estuve sentado en estas bancas, son preciosas, pero son adictivas. Vamos arriba. Estiramos los dedos. Eso, las bajamos. Aproveche su banco una vez más. Pueden sentarse, hermanos. Es que ya unos estaban así, me veían con ojitos. Perdón, pero era para eso. Ese fue el propósito de este pequeño movimiento. 7 cuestiones que a todos nos sirven. Veamos la primera. 1. Demos nuestro ejemplo. Bueno, de hecho siempre lo compartimos. Ahora hagamos lo correcto de manera intencional. Dice la Biblia en Proverbios 27. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. Dios utilizó a Salomón para compartirnos esto. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Sabía usted que hay cosas que sus hijos no aprenderán de ninguna otra manera que no sea por nuestro ejemplo? No lo aprenderán en la iglesia, mucho menos en la escuela. Son cosas que tienen que ser demostradas. ¿En qué nos interesamos con nuestros hijos? En los deportes, en las calificaciones escolares, la salud física, todo eso está bien, pero ¿quién le enseña a desarrollar su carácter?
Nuestra labor es ser discipuladores de la más alta calidad. Le pido disculpas a quien se moleste porque no cree en lo del discipulado. Bueno, ¿por qué le pido perdón si no le tengo perdón? Pero así es. Yo había escuchado siempre, hay que discipular, y no había entendido hasta que viví en Oreb que discipular no es un curso, discipular es vivir. Yo le tengo que agradecer mucho al Señor por quien quiso agarrarme de discípulo. Yo creo que fue la puritita gracia del Señor, y el Señor sabía que tanta necesidad que teníamos. Pero aprendí que cuando un hijo por descuido rompe algo en la casa, pues ¿para qué nos enojamos? Hay que ver si están bien. Eso lo vi vivencialmente. Y luego mi hijo, cuando entró a la universidad, le dije, ¿qué es lo que más necesitas? Y me dijo, un iPad, papá, necesito un iPad. Dios fue muy bueno y me dieron un bono de actuación en la escuela y le pude comprar el iPad. Pero como otros chamacos, a la cama con el iPad, y un día yo con cualquier ruidito me despierto y oí ¡prac! Y fui a su recámara y había tirado el iPad y se había roto. Estaba bien dormido. Recogí el iPad, lo puse en su mesita, me fui a acostar enojado, muy enojado. En otra ocasión, antes de haber aprendido en el discipulado de ser papá, le hubiera gritado, ¡despiértate, mira lo que acabas de hacer! ¡No me costó 3 pesos! Pero lo acaricié, ¿okay? Al otro día cuando desperté yo y fui a su recámara, él estaba llorando y tenía el iPad roto en sus manos. Y me dijo, perdóname, papá, perdóname. Tú me habías dicho que no me dormía con ella. Le dije, sí. Y le dije, ¿pero tú estás bien? Y me dijo, pues sí, triste, pero bien. Le dije, Dios te va a dar para que ahorres y la mandes componer. Pero lo que cuenta es que estés bien. Después de tiempo, un día mi hijo fue a verme, después como de medio año, y se sentó junto a mí y me dijo, papá, ¿te acuerdas que eso pasó? Le dije, sí, hijo. Y me abrazó y me dio un beso. Espero que lo haga con su hijo. Nuestro ejemplo, hermanos, para ser formadores de valores, de personas con valores, o ser formadores de valores de nuestros hijos, nuestro ejemplo. Identifiquémonos en qué le estoy regando y de rodillas en oración, Señor, esta es mi más grande debilidad. Pero ¿verdad que tú puedes entrar en mi vida y corregirlo? Amén. Amor sin reservas. Número 2, amor sin reservas. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es la Nueva Versión Internacional. Necesitamos dar a nuestros hijos amor de calidad, de la calidad que Dios nos ha dado, amor verdadero. Amor no es dar a alguien lo que quiere, ¿sí? Amor no es dar a alguien lo que quiere, amor es dar a alguien lo que necesita. Nuestros hijos quieren muchas cosas, hay muchas influencias del mundo, ¿no? Pero no es dar lo que quieren, sino lo que necesitan. Tenemos que abrazar y besar constantemente a nuestros hijos. Alguien ya dijo que los hijos necesitan abrazos y besos y no cosas sin sesos. Nuestros hijos necesitan abrazos y besos y no cosas sin sesos. Yo esto lo vi aquí. ¿Es usted muy seco? ¿Es usted muy seco? Usted dice, no, yo no lo hago porque soy muy seco. Échese una cubetada de agua. No me reclame, no es mi autoría. Amén. Amor sin reservas, como el amor de Dios, que siempre está con nosotros. Y nos dice, no temas, yo estoy contigo. No dejes de esforzarte, yo soy tu Dios. Acompañamiento, número 3, acompañamiento en el aprendizaje. Acompañamiento en el aprendizaje de valores. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, dice la Biblia, porque refrescarán tu alma.
Son como joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino, tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en trampa. Proverbios 3, 21, 26. Enseñar a los hijos a lograr esto, que vivan en valores, requiere de mucho más que decirles que lo hagan. ¿Está usted de acuerdo? Me ha tocado escuchar gente en situaciones de atención pastoral que me dicen: pastor, le digo y no lo hace. Y le digo y no lo hace. Y se lo vuelvo a decir y no lo hace. Y entonces le pregunto: ¿y para qué se lo vuelve a decir? Digo, si no lo hace. ¿No es así? Decir no corrige un error. ¡No! Eso no corrige un error. Corrige enseñar cómo se hace, ver que lo hagan y quedarme con él tantas veces como se equivoque hasta que ya no se equivoque. Entonces puedo decir: ha aprendido. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero porque tuvimos maestros así. No me digan, ¿no se acuerdan de mis Conchita en el tercero A? Los clásicos maestros que me dicen: eres tú, ¡ay! Te equivocas, así no. Y creyendo que eso corrige a la persona. ¿Sí corrige eso a la persona? No, es: mira, así se hace. A esto es a lo que debes de llegar. La próxima lo haces tú y yo te voy a estar viendo. Perfecto, pero ¿es el resultado que querías? No, vamos a hacerlo otra vez. Y vamos a hacerlo otra vez. Y ya cuando sale bien, entonces ya podemos decir que se dio el proceso enseñanza, aprendizaje. ¿Cierto? Decirle al hijo: dejas de usar tu teléfono. Permítame, porque me llegó un mensaje, ¿no? Me gustó el otro día ir a Tox y la manteleta que pusieron decía: le regalamos una sencilla app para comer tranquilo en su familia. Y estaba así un cuadrito: se deposite su teléfono sobre contorno y no lo use hasta que termine de haber comido y platicado con su familia. Dije: qué chido, tan sencillo como eso, ¿no es así? Acompañamiento en el aprendizaje de valores. Enseñarle a los hijos a lograr esto requiere de mucho más que decirles que lo hagan o que no hagan ciertas cosas. Enseñar es un proceso que implica aguantar el error, acompañar hasta que quien está aprendiendo sea exitoso en lo que queremos que logre. Cualquiera puede decirle a otro lo que está bien o mal. A nosotros nos toca estar mano en mano mientras nuestros hijos aprenden. En el ambiente educativo es muy fácil encontrar un maestro que diga, eso es lo más fácil, encontrar a un maestro que diga: no puede. En las veces que me toca trabajar como supervisor de maestro, le digo: qué genial, ya cumpliste la parte más básica y menos difícil del proceso, ya descubriste el error. ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a hacer crecer? Porque si no lo haces, no eres maestro. No se necesita título para poder hacer eso. Número 4. Demos a nuestros hijos restricciones saludables. Proverbios 6, 20, 23 dice así: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. No solo debemos ayudarlos a establecer metas, también debemos enseñarles los límites. Vivimos en un mundo que le habla a los hijos de tener metas y alcanzarlas a como de lugar. No, los límites, el establecimiento y reforzamiento de límites en los hijos genera hijos seguros. Establezcamos límites y veamos que se cumplan. ¿Puedo recomendar un libro? No es cristiano, no lo va a encontrar en librerías cristianas, lo va a encontrar
es de Editorial Trillas y se llama Una familia libre de gritos. Se lo recomiendo plenamente. Sí lo escribió un psicólogo cristiano, tiene un trasfondo cristiano. Bueno, él es cristiano, lo dice abiertamente. Su libro lo escribió para el mundo, digamos, de la educación. Trillas es una editorial que trabaja mucho material de este tipo, de educación. Le recomiendo ese libro, Un hogar libre de gritos. 5. Tengamos un oído atento para nuestros hijos. Proverbios 18:13. Leámoslo juntos. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Estás dispuesto a escuchar cuando sus hijos quieren hablarle? Debemos estar listos cuando ellos quieren hablar. Establezcamos estrategias para escuchar a nuestros hijos. No recuerdo si este es el nombre correcto del libro, también se los recomiendo. La seducción de la autoridad, algo así se llama. La seducción de la autoridad. Si no, ahorita me debo acordar de la primera parte. Es un libro que me gustó mucho. Habla del ejercicio de la autoridad en el siglo XXI. Y dice este libro: quien mejor ejerce la autoridad, va a ejercer la autoridad en el siglo XXI, es una persona que sabe escuchar. La sociedad se ha levantado en contra de esos modelos en que decían, no porque lo digo yo. Decía, en una parte que me gustó mucho de ese libro, es que dice, sorprenda a sus hijos y díganles, te escucho y después de escucharte tomamos una decisión. Escucharte no va a hacer que cambie los valores de esta casa, pero sí tienes todo el derecho a que yo te escuche. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. 6, ahora sí ya vamos a terminar. Proveamos para ellos un ambiente propicio. Proverbios 15:15 al 17 dice así. Léalo conmigo también, por favor. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Proveámosles a los hijos un ambiente propicio. ¿A qué me refiero? Pues a lo que se refiere este pasaje. No debemos olvidarnos de que tener a Cristo, pero no debemos olvidarnos que por tener a Cristo los cristianos somos la gente más feliz, o podemos ser la gente más feliz de la tierra. ¿No es cierto? ¿No? ¿Cómo criar a nuestros hijos? Ser firmes no significa dejar de ser divertidos. Ser firmes no significa dejar de ser divertidos. El buen sentido del humor dicen los psicólogos que es una señal de inteligencia y que la risa es un lubricante grande de los engranajes de la felicidad dentro del hogar. Si se puede vivir sin gritos en casa, eso es genial. Y recuerda que por gritos no estamos hablando solamente de levantar la voz. Hay gente que grita sin hablar, sin abrir la boca. ¿No es cierto? Híjole, se me volvió a romper. ¿Otra vez? ¿No fue un grito? Enfrente de mucha gente. Esas risitas son de nervios. ¿Para qué? Me encantó esto también. Esto se decía, disculpe usted si le molesta que no tengo mucho más ejemplos, soy una persona muy reducida, soy un bruto al que Dios le da permiso de predicar, porque no tengo muchos ejemplos, pero escuché a alguien decir, sí, quiero ser un pastor exitoso, porque quiero a que mis ovejas, a los que Dios llame al ministerio,
digan: ser pastor es algo de éxito en la vida. Y por eso más de uno estamos aquí. Porque sí se puede tener éxito. Por encima de todo le estamos sirviendo al más grande. Eso es lo que debiéramos transmitir en nuestra casa. Hay frijoles de comer, pero no es porque no me esté esforzando. He trabajado con todas mis ganas y Dios quiso bendecirnos con esto. Vamos a comernos los contentos. ¿Le puedo recomendar otro libro? Perdón. ¿Le puedo recomendar otro libro? No sé el autor, pero este sí lo encuentra en librerías cristianas y en librerías de tipo secular. Lecciones de vuelo. Lecciones de vuelo. Dice luego el subtítulo: enseñemos a nuestros hijos a vivir emocionalmente fuertes en un mundo de cambios repentinos. Y está muy padre porque el que lo escribió es un psicólogo que trabaja con deportistas y pone muchos ejemplos de deportistas. Uno que se me ha quedado mucho es, él dice que Mohamed Ali de chavo le robaron, era pobre y trabajó en un supermercado de Cerillo para juntar y comprarse su bicicleta. Tenía ganas de una bicicleta azul y trabajó mucho para comprarse su bicicleta azul y la estrenó. El día que la estrenó andaba por todo el pueblo en su bicicleta azul y así llegó al supermercado donde trabajaba y encadenó la bicicleta azul y trabajó, y saliendo de ahí después de su trabajo encontró la cadena y la llanta delantera y se fue por todo el pueblo buscando al que le había robado la bicicleta azul. Nunca dio con quién y ese ajo se le quedó, y eso lo descubrió su entrenador. Y entonces su entrenador, cada que peleaba, le decía: el de enfrente te robó la bicicleta azul. Es cierto, ahí lo van a leer en ese libro. Proveamos un ambiente propicio hasta para que nuestros hijos se enojen. Está bien, estás enojado, ¿qué vas a producir con eso? ¿O cómo lo vas a vivir? ¿Amén? ¿O no hay felicidad en Cristo? ¿O por qué estamos aquí? Porque tenemos esperanza en Él, ¿no es cierto? Amén, dámosla. Y finalmente, aprendamos a hacer todo lo necesario. Creo que de todo, lo más importante es esto: aprendamos a hacer todo lo necesario. Sabemos que hombres que tuvieron padres que no les amaron, no saben a su vez cómo amar a sus hijos. Tal vez a algunos de los que están aquí nos pasó. Ya estaba yo casado y le dije a mi esposa: necesito decirle a mi papá que lo quiero. Hoy he estado todo el día pensando así. Me dijo: no te quedes con las ganas, vamos para allá. Y fuimos para su casa. Estaba viendo la tele a mi papá y le dije: papi, ¿qué, mijo? ¿Te puedes parar tantito? Sí. Y lo abracé y dije: pa, te quiero, ¿eh? Y me dijo: gracias, hijo, siéntate a ver la tele. No se ría porque me pasó a mí, se siente re feo. Quien así crece dice: ¿y cómo quieren que espere dar otras cosas? Bueno, ahí le va, porque aquí está la gran solución de todo esto. Lo leemos juntos. Jeremías 33:3. Lo leemos. 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Necesitamos aprender, para eso el Señor da estos espacios. Escuchamos de Él, oramos, su Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y que el Señor nos bendiga siendo formadores de valores. Amén. Porque si nosotros no formamos la vida de nuestros hijos, alguien más lo hará. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Lo quiero mucho.